Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Géminis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Si estás con cascos, con auriculares, te recomiendo que bajes el volumen o retírate el casco, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces el sonido puede ser un poco desagradable. Empezamos, Géminis. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muy bien. Es muy curioso las imágenes que he visto. Es como que hubiera lo que es una persona mayor de 50 años, por decirlo así, con el cabello largo y tiene muchas canas, pero a la vez se presenta la imagen de otra persona muy joven, que quizás no supera ni los 20 años, que está como triste, pero la mujer mayor está con una sonrisa. Y la jovencita o el jovencito está como triste, como llorando, mi querido Géminis. Te pasa, mi querido Géminis, que a lo mejor alguno de ustedes me dirá, Richard, desde que tengo uso de razón solamente me lo he pasado sufriendo, llevándome lo que es de secciones, llorando, lamentando. Y quizá de repente alguno de ustedes ya tiene lo que es una edad, 50 años, 60 años, y te preguntas si esto va a cambiar alguna vez, si tú vas a encontrar lo que es la felicidad. Recuerda, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión. La felicidad, corazón, está en tus manos. Tú puedes cambiar lo que es tu mundo, tú puedes cambiar lo que es tu destino. Siento que a lo mejor de repente tú, antes, en tu infancia, en tu juventud, no has conocido este concepto, pero la felicidad está en tus manos, Géminis. Yo entiendo, Géminis, que cuando uno es, pues, niño o niña, corazón, pues dependes mucho de tu entorno, de tu familia, de tus padres, de tus hermanos. Pero ya cuando uno tiene lo que es una edad, uno puede tomar sus propias decisiones. Uno puede ir en busca de tu felicidad, de lo que tú quieras vivir. Entonces, si tú de repente, corazón, todo este tiempo es como que tú quisieras buscar culpables, como que tú quisieras decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es porque tú has querido así, Géminis. Lo que tú tienes que hacer es cambiar ese concepto de vida. Lo que tú tienes que hacer, Géminis, es disfrutar cada momento de tu vida. Ríete de ti, de tus payasadas, de tus errores. Ríete de la vida. Y no estés constantemente llevando ese concepto de que tú has nacido con mala suerte. Tú no has nacido con mala suerte. Simplemente parece como que te tomas las cosas muy a pecho, Géminis. Siento esto. Entonces, creo que las energías te están diciendo que tú tienes una oportunidad. Aprovecha tu presente, tu momento, sonríe. Ya está. Lo que tú has vivido en años anteriores o a partir de esta fecha, ya está. Lo hecho está hecho. Seguro que algo has aprendido de esa situación, pero ahora tendrías que darte una oportunidad. Vamos a ver signos, Géminis. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Vamos a ver signos, corazón. Me sale un Capricornio,
y se ha caído el signo de Capricornio. Aries, Leo, Tauro. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. La letra V acaba de caer. La letra V. La letra P. La letra H. Z o N. La letra G. Géminis. Vamos a ver el tarot de la New, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, Géminis, carta guía, carta consejo. La carta del 7 de copas. Quiero que te fijes bien en las cartas porque todo también es visual. Es cierto que hay que saber el concepto de las cartas, pero también es visual. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay una mujer que está en una posición como que está pensando. Está mirando al suelo. Cuando en las cartas un personaje mira lo que es al suelo, nos hablan que tú estás constantemente pensando en lo que tú viviste en el pasado. Quiere decir que la mayoría de ustedes, no digo todos, pero la mayoría te cuesta pasar página. Y esta carta, en otros mazos, hay una gran vitrina como una estantería con muchas copas. 7 copas, y esa estantería, esa vitrina, tiene como una rajadura, pero no se ha roto, y las copas están en su lugar. Entonces, ¿qué te está diciendo Géminis? Una raya más no va a cambiar al tigre. Una marca corazón no va a cambiar esa fiera que tú llevas dentro. Tómalo como una experiencia. Esta situación tiene que hacerte una persona más fuerte, más inteligente, cariño. Y tu vida tiene que continuar. Porque esta carta dice, tú tienes que continuar con tu vida y no te envuelvas, no te pierdas en tu pensamiento. Porque muchas veces te pierdes en tu pensamiento, Géminis. Tienes que continuar con tu mundo, te dice. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos. A lo mejor alguno de ustedes puede ser que estás rodeado con personas que como que, vamos a suponer que tú eras una persona que tenía mucho dinero en su momento. Te ha gustado compartir con todo el mundo porque tienes un buen corazón. Pero quizás en estos momentos tú estás pasando por una situación económica muy difícil y parece como que el resto, corazón, como dicen, la vaca no se acuerda cuando era ternera, o la memoria es muy frágil, cariño. Parece como que el resto saben que tú estás pasando por un mal momento, pero simplemente tú no eres el centro de atención para ellos. A ti se te puede estar cayendo la casa encima, pero para ellos, corazón, a ti no te pasa nada, mi querido Géminis. Entonces, quizá de repente esto pues te lleva a encerrarte en tus pensamientos. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto? ¿Por qué ellos actúan así? ¿Por qué tengo esta mala suerte? Etcétera, etcétera. Recuerda que la felicidad es una decisión y nunca hagas algo esperando algo de los demás. ¿Por qué? Porque te vas a llevar un portazo en la cara, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Tenemos lo que es la carta del ángel New. Te noto decepcionado, decepcionada. Richard, por el trabajo no puedo quedar con una persona. Richard, por estar siempre trabajando no tengo vida social. Cariño, no culpes esto, corazón, no culpes esto. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a aprender que el tiempo no se compra con dinero, corazón? Cariño, mira, cariño, mira, mi querido Géminis, el tiempo, corazón, tú puedes disfrutar cada minuto de tu vida. Con dinero o sin dinero, tú puedes disfrutar cada minuto. ¿Por qué te estás esclavizando tanto? Quizás en un trabajo que tienes que trabajar 12 horas al día. Llegas a casa cansado, cansada, tus hijos ya ni te conocen, te dicen tío o tía, Géminis. Y al final, mi querido Géminis, yo te pregunto,
tú no vas a vivir eternamente, cariño. Nadie va a vivir eternamente, mi querido Géminis. Con esto no te digo que tú seas una vaga o un vago, que estés tirada en tu sofá o simplemente todo el día de fiesta. No. Tienes que buscar un equilibrio, corazón. Es cierto que el dinero es importante, pero no en base, yo qué sé, a tu deterioro mental, a tu sufrimiento, a no quedar con amigos. Trata de buscar un equilibrio, Géminis. Corazón, porque cuando Papá Dios te lleve, tú no te vas a llevar nada de lo que tienes, Géminis. Nada de lo que tienes te vas a llevar. Pero ¿sabes qué te vas a llevar quizás en tus últimos minutos? Esos recuerdos que tú has vivido, esos viajes, esas aventuras, esos encuentros con tus amigos. Ese gustito que te has dado, Géminis. Entonces, corazón, tú tienes que vivir también tu presente. Vive tu presente, vive tu momento, disfruta con los tuyos, aunque no tengas mucho, pero vive, Géminis. Vive, corazón. Hay gente que a veces trabaja todo el año para que se compre el iPhone nuevo, yo qué sé, ya dije una marca ya, corazón. Para que se compre lo que es el móvil nuevo, ya está, el celular móvil, el celular nuevo, el celular móvil. Corazón, yo llevo con el móvil desde el año 2000, claro, 5 años llevo con el mismo móvil. Desde 2020, corazón, llevo con el mismo móvil, sinceramente. Y hasta que no reviente no me voy a cambiar. Richard, ¿por qué no tienes dinero? Tengo dinero para comprarme, pero no es mi prioridad. No es mi prioridad. Mi prioridad muchas veces es hacer un viaje, estar en mi pueblo, encontrarme con mi entorno. No es mi prioridad. Entonces, corazón, tienes que buscar un equilibrio, Géminis. Busca un equilibrio, corazón. Eso es lo que te están diciendo, cariño, ¿vale? Y no estoy haciendo publicidad de móvil, se lo digo abiertamente. No va a ser que luego digan, ay, Richard está haciendo publicidad. No. No estoy haciendo publicidad de nadie. Nadie me paga para hacer publicidad, solo YouTube. Entonces, mi querido Géminis, tú tienes que vivir, corazón. Vive, disfruta, Géminis, sé feliz, mi querido Géminis. Por Dios, no sacrifiques minutos de tu vida, horas de tu vida. Tienes que vivir, corazón. Porque aquí el ángel New, en algún momento de repente te preguntas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, Richard? ¿Qué estás haciendo, corazón, que no estás viviendo? No estás viviendo, cariño. Tenemos lo que es la carta 3 de copas. La carta 3 de copas representa amistades, encuentros, triángulos amorosos, pero también representa que te relaciones con los demás. Sale un poquito más, Géminis. Sale un poquito más, corazón. Queda con tus amigos, con tu familia, con mamá, con papá, pero no te aísles. Hay algo que ha pasado que tú estás como un poco arisco. Richard, no quiero ver a nadie quiero ver, Richard. Todo el mundo es mala persona. No hay persona mala, corazón. Es cierto que a veces cometemos errores, pero no todo el mundo es malo, Géminis. Richard, yo ya no me quiero dar lo que es una oportunidad con un hombre, con una mujer, porque siento que me va a traicionar. Quítate esa trauma de tu cabeza. Ve a un psicólogo, corazón, ¿vale? Quítate esa trauma de tu cabeza y date una oportunidad, corazón. Como dijo una gran congresista, cariño, Susy Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Sinceramente, sé que mucha gente de repente me va a criticar de mi lindo Perú, corazón, pero creo que ha sido la única congresista honesta que he conocido en mi tiempo. Sinceramente, ¿vale? A pesar que lo han criticado de muchas formas, pero ha sido la única persona honesta que he conocido en mi tiempo. Porque sinceramente la política es corrupción pura actualmente. A ver, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Así que si me estás viendo, Susy Díaz, yo soy un admirador tuyo, ¿vale? Vamos a ver, cariño.
¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Mensaje del oráculo, cariño. Dice, el número 55 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es fluir. Mira esta cartita, Géminis. Fluir, corazón. Ponte tu mejor vestido, tu mejor traje, vete a la peluquería, date un baño, corazón. Richard, yo tengo mucho frío, pues pañito húmedo, pero algo, cariño. Ponte, yo que sé, esa ropa que lo tienes guardado, no sé para quién. Porque seguro que dice Richard, lo tuve tanto guardado que ya no me entra. Llévalo a un costurero y que te lo arregle, pero disfruta. ¿Para quién lo estás guardando, Géminis? ¿Para quién lo estás guardando? ¿Tú qué te crees, cariño? ¿La princesa inca, la reina inca o una faraona que te van a enterrar con todas tus joyas y tu ropa? No, disfruta, Géminis, disfruta, déjate llevar por la corriente, ya no luches con la corriente. Y esto yo siempre se lo digo a mi madre que también es Géminis. Mira, cariño, el problema ya está ahí. Tú ya sabes que hay un problema en tu vida. Ya está, corazón, hay un problema en tu vida. ¿Por qué te estás dando vuelta la cabeza pensando en ese problema, en esa situación? ¿Por qué mejor déjate llevar, corazón? Lo que tenga que pasar, que pase. Busca alternativas para poder resolver ese problema y ya está. Pero no me hagas un drama, cariño. Yo creo que La Rosa de Guadalupe y las novelas turcas han hecho mucho daño, corazón, porque todo es dramático. Ríete de los problemas, Géminis. Ríete, déjate llevar por la corriente. No seas como un salmón luchando contra la corriente. ¿Tú sabes cómo terminan los salmones al final? Pues ahora te lo voy a decir, ¿vale? Terminan como zombies. ¿Por qué? Porque no comen, por llegar lo que es a su objetivo, gastan mucha energía luchando contra corriente y luego, corazón, quedan como zombies. Como zombies. Busca información. Tú estás así, Géminis. Eres como un salmón y ya sabes cuál es tu destino si no cambias. Imagínate que tú eres una hoja seca que se deja llevar por el viento. Donde tengas que caer, caerás. Pero vas a ser feliz, cariño. Eso te dicen las cartas, mi cascabel. A ver. Vamos a ver, corazón, ¿qué te quiere decir? Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Mi querido Géminis, vamos a ver. Opción 1, opción 2. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, Aries. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis, vamos a ver. Me sale la carta de la rueda y la carta de la emperatriz. Muchos de vosotros quizás están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o simplemente, mi querido Géminis, hay una persona que quiere aventurarse a algo. A lo mejor hay un personaje que te visita, un viaje, ¿por qué no? Puede ser de piel blanca, cabello rubio, los ojitos un poquito chinitos o pequeñitos. Mira, puede ser un Capricornio también. La emperatriz. Algunos de ustedes están lidiando con personas que a lo mejor están en un proceso de separación, o la carta de la emperatriz quizás tiene hijos, o tú de repente me dices, Richard, con la persona con la cual yo tenía una historia y quería envejecer con él o con ella, da la casualidad que tiene un hijo o una hija que no es mío o no es mía, ¿no? Como que hubiera sacado los pies del plato, mi querido Géminis. Bendiciones, corazón, sé feliz, disfruta tu momento, cómete el mundo, cariño. Te quiero, Géminis, y no me botes veneno. Hasta la vista, cariño.